Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. Esta emisión la hemos titulado Educación Personalista para Adolescentes del siglo XXI. Y para conversar sobre este tema, tenemos como invitada a Adriana Elizabeth Fontana, quien es bioeticista educativa y autora de dos libros muy importantes, La bioética en el aula y bioética transformadora de pensamientos. Laura, gracias por haber aceptado estar con nosotros en esta emisión. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor, por esta invitación. La verdad que me siento muy honrada y muy feliz de poder compartir con usted y con todos aquellos que siguen su valioso programa. El honor es nuestro porque ya lo veremos a lo largo de la emisión. Es un honor tener aquí a la que en mi opinión es pionera en la enseñanza de la bioética, pero vayamos por partes. Eh, Antes de llegar a ese tema, Adriana, me gustaría iniciar nuestro diálogo preguntándote que en algo que en mi opinión sería básico para que el público que ve y sigue este programa pudiera contextualizar esto que nos vas a compartir. Quiero iniciar preguntándote si nos podrías decir qué es la corriente filosófica del personalismo, cuándo surge y cuáles son los fundamentos de esa corriente. Te escuchamos, Adriana. Bueno, muchísimas gracias. Respecto de esto, voy a aclarar que es una ponencia que tuve la oportunidad de compartir en el Congreso de Personalismo realizado en México justamente en el año 2024, donde presenté la ponencia que titulé Educación Personalista para Adolescentes del siglo XXI. ¿Por qué? Porque en realidad me parece fundamental que en este nuevo siglo y en este nuevo milenio, en el cual la tecnología está presente en todos los aspectos de nuestra vida, nuestros niños y adolescentes en particular, porque en ese rango etario me presento, digamos, se hace necesario que ellos reciban una formación integral. Y dentro de esta formación integral contemplamos la educación personalista propiamente dicha. La corriente personalista, que en realidad surge como un movimiento, porque era muy pequeño, a partir de la década del 30 del siglo pasado, cuyo representante fue el francés Emmanuel Mounier en este caso, centra su mirada, su análisis, su reflexión sobre lo que es la persona humana. Y a partir de ahí, este movimiento va creciendo y a pesar de que este autor no vivió mucho tiempo, apenas 55 años de vida, comenzó a tener gente que apoyaba sus ideas. Y entonces tenemos una gama muy amplia de pensadores que después convirtieron este movimiento en una corriente filosófica, como por ejemplo Gabriel Marcel, como por ejemplo Jacques Maritain, Le Doncel, como por ejemplo en España subiría Julián Marías, a quien tuve el placer de conocer porque vino aquí a la provincia de Corrientes, donde resido en la década del 80. Actualmente el doctor Juan Manuel Burgos, también de España, que trabaja muchísimo sobre el personalismo. Y estos autores se centran justamente en la importancia de la persona como ser esencial. Y desde el punto de vista educativo, que es, digamos, el campo en el cual yo me muevo, es fundamental considerar a nuestro sujeto de la educación, es decir, a nuestro estudiante, a nuestro aprendiz, primero como persona, que es lo que le enseño a mis estudiantes del profesorado. Yo soy formadora de profesionales docentes en distintos profesores. Entonces, me parece fundamental que mis estudiantes consideren no solo
al adolescente o al niño o al joven, de acuerdo hacia dónde esté orientada su práctica docente, como persona primero y luego como estudiante. Ujú. Qué interesante, Elena. Entonces, con esta expertise, me permito preguntarte, Sí, bueno, ¿qué aporta el personalismo a la enseñanza? perfecto. No solamente considerar entonces a nuestro aprendiz como persona, sino ir destacando en él esa singularidad, originalidad, autonomía, esa mismidad que nos caracteriza a cada uno de los seres humanos. Ese feedback que se establece, es decir, ese ida y vuelta amoroso que se establece entre docente y alumno, porque ayudamos a nuestros estudiantes a que descubran, potencien, desarrollen sus habilidades, sus capacidades y también a que se realicen como personas. Ese es el objetivo que ha acompañado mis 36 años de docencia en el nivel medio, es decir, secundario para adolescentes, como formadora de profesionales en la educación y en algunos casos en la universidad. Fundamental el acompañamiento, la orientación a mis estudiantes para que ellos puedan verdaderamente situarse, encontrarse y a partir de ahí profundizar y desarrollar sus habilidades y capacidades. Ujú. Para el público que nos va a ver en general y en particular a los docentes del magisterio que ven este programa, eh, ellos tratan mucho con con adolescentes. ¿Podrías recordarnos qué generación están tratando nuestros docentes en el mundo? Es decir, creo yo, y tú lo mencionas en este importante artículo académico que tienes, es la generación alfa. ¿Podrías Así decirnos es. qué características tienen? Es la generación alfa, exactamente. Pero también algunos millennials, por ejemplo, y centennials, que son estudiantes de los institutos de formación o de profesorados, es decir, jóvenes de 20 años o un poco más. Entonces tendríamos que hacer una breve distinción. La generación alfa es una generación absolutamente incorporada a este nuevo siglo y a esta nueva visión de la realidad. Tienen un análisis diferente de la realidad, que a mí me apasiona porque evidentemente ellos nos aportan muchos datos para que nuestras prácticas docentes vayan creciendo y se vayan nutriendo de todo lo que estos chicos nos van enseñando. Entonces son niños y adolescentes, en algunos casos, que manejan muy bien la tecnología, ¿sí? Y al manejar la tecnología no estoy diciendo que saben hacer de todo, porque es realmente así. Conocen ciertas cuestiones de la tecnología, pero sí, evidentemente, para comprender algunas cuestiones referidas a cómo utilizar las herramientas tecnológicas, aprenden, adquieren, se vinculan mucho más rápido con el contenido. Son adolescentes que tienen un pensamiento en ese sentido un poco más práctico. A lo mejor resuelven rápido, pero a veces les falta como el fundamento de esa resolución en función de lo que estén abordando. Mis temas que corresponden al área de humanidades, por ejemplo, necesitan de muchísima reflexión. Y voy a tocar un punto en particular, la famosa utilización del chat GPT o GPT y algunos recursos de la IA. Bueno, es magnífico que nuestros estudiantes puedan utilizarlo. Ahora, en el momento de la reflexión, en el momento de hacer esa mirada crítica, que es otro de los objetivos de mi enseñanza, ellos tienen que poder hacerlo desde su pensamiento. Y de hecho, cuando hacemos la integración de las unidades,
digamos, las preguntas o las consignas están orientadas a ese tipo de reflexión. ¿Por qué? Porque lo que pretendo es que ellos sigan aportando desde su propio análisis, desde su propio pensamiento crítico y juicio valorativo, más allá de todos los aportes que nos pueda dar la tecnología, que reitero, son maravillosos, son extraordinarios, pero que nada supera al cerebro humano. Y eso lo sabemos por todos los datos científicos que tenemos de los neurocientíficos y todos los estudios que existen acerca de nuestro maravilloso cerebro humano, que se lo reitero una y otra vez a los adolescentes y a mis estudiantes futuros docentes. Claro, tienes razón. Antes de iniciar la emisión me comentabas del impacto e importancia de la tecnología que tiene en todos los ámbitos de nuestra vida, Adriana. Y mi pregunta que te quiero hacer, primero una apreciación mía, el abuso de la tecnología o de estos aparatos en los adolescentes, sobre todo, entre otras cosas, los aísla, los hace individualista, los, eh, los hace menos sociales y sociables de lo que eran hace algunas décadas. La pregunta es, ¿de qué manera el personalismo que se enfoca en la persona, en la educación integral, trata de aminorar estas consecuencias, permíteme, perversas del abuso de la tecnología en los adolescentes? Y el objetivo radicaría, de acuerdo a lo que dice la corriente y también a mi experiencia, el objetivo radicaría en enseñarle a nuestros adolescentes y jóvenes que las herramientas tecnológicas están justamente para ayudar en lo que a educación se refiere. Por ejemplo, este año en nuestro país se ha prohibido el uso de los celulares en las aulas. Entonces, la idea es fomentar esto que conversábamos recién, el pensamiento crítico, el juicio valorativo. Pero entonces, respecto de la pregunta que hacía, yo creo que hay que enseñarle a nuestros estudiantes, en realidad a nuestros hijos de todas las edades, todo lo que significa aprender a manejar la tecnología y todo lo que la tecnología nos brinda. Pero, pero hacerles comprender, y esto sí como una mirada, un análisis desde el personalismo, que la persona va mucho más allá de la utilización de una herramienta tecnológica, que el hecho de poder conversar, por ejemplo, en el aula, el hecho de poder compartir, de ese trabajo colaborativo dentro de la misma familia, ese momento especial que se debe tener con los hijos, con los nietos, con los sobrinos, de charla, de escuchar lo que el niño o el adolescente quiere decir o está diciendo, es sumamente importante y ahí volvemos a ese núcleo del personalismo que es rescatar y poner nuestro centro, nuestro eje en la persona, porque estamos formando a las personas. Voy a tomar, si me permite por el tiempo, una frase de un neurocientífico que a mí me fascina en su forma de pensar y acuerdo muchísimo, que es Francisco Mora. Y él dice justamente que la plasticidad del cerebro de nuestros niños es tan maravillosa que de alguna manera ellos son como unas esponjitas, ¿no? Que van absorbiendo todo lo que en la casa y los maestros, maestras les enseñan. Entonces, abrirse a eso de pensar y decir, yo le estoy transmitiendo, le estoy enseñando a mi niño, a mi niña, a mi adolescente, que lo fundamental es el respeto hacia uno mismo, hacia el otro, y que después yo puedo poner en práctica las herramientas tecnológicas que me ayuden en todo sentido pero siempre fundamentar nuestra mirada desde este análisis. La persona primero, mi niño, mi adolescente, mi joven, mi adulto como hijo en ese sentido, eh, y hacer que ellos comprendan esta situación. De hecho, lo entienden y puedo dar muchísimos ejemplos respecto.
en las clases, después de tantos años, comprenden perfectamente lo que eso significa. Al final espero que nos compartas algo de esa experiencia grandiosa que tienes, pero antes, Adriana, probablemente la formule de manera errónea, pero así la tengo aquí en la boca. Eh, por ejemplo, con respecto a las habilidades socioemocionales, se dice, y hay un axioma que dice, nadie puede dar lo que no tiene. El rol Ujú. del docente en esto del personalismo, eh, ¿qué habilidades debe de tener el docente para poder educar conforme a los principios del personalismo a los adolescentes del siglo XXI? Sí, y esto está en relación, o por lo menos yo lo veo así, por eso lo transcribí en el artículo, en la ponencia, está en relación a lo que nosotros desarrollamos como pedagogía personalista, pedagogía del amor, pedagogía del encuentro. Tiene su base fundamental en lo que es la corriente del personalismo, nuevamente, porque evidentemente cuando el docente pone en el centro de su práctica docente al alumno como persona, entonces lo va a tratar, lo va a ver desde una mirada comprensiva, desde una mirada amorosa, desde una mirada contemplativa, esa persona que contiene a aquel adolescente que por ahí presenta algún problema, porque sabemos que el adolescente naturalmente es conflictivo por la etapa que está pasando, pero hay adolescentes que son problemáticos, ¿verdad? Entonces, acompañarlo, hablar con él o con ella, preguntarle qué es lo que le está sucediendo. Entonces, fundamentalmente esa mirada de amorosa que implica este tipo de pedagogía, que yo creo que la mayoría de los docentes lo ponemos en práctica, ¿sí? Y más ahora que por ahí vemos que nuestros niños o adolescentes están un poquito solos en algunos casos. Entonces, los maestros y los profesores, en ese sentido, acompañamos. Entonces, eso de desde el amor de mi persona hacia el otro como persona, el otro como mi prójimo, ¿sí? El que está próximo, el que está cerca y el que necesita ser acompañado. Por eso creo que es fundamental y que forma parte de lo que considero esta pedagogía o esta práctica docente personalista, ese acompañamiento y ese encuentro permanente que debería, y lo pongo en potencial, debería existir entre el docente y el alumno. Qué interesante. Adriana, permíteme caminar paralelo a este tema del personalismo. Para el público que nos va a ver y escuchar, ¿podrías compartir con nosotros qué es la bioética y cuál es el objeto y método de la bioética? Y también si nos compartes cómo llegaste a ella, por favor. Perfecto. Sí, doctor. Tuve la maravillosa oportunidad de ser convocada en el año 1998 por las autoridades de la institución educativa de la cual soy docente fundadora para dar bioética a los adolescentes del último año. Por mi formación de base, que soy profesora en filosofía, psicología y ciencias de la educación, es decir, el espectro es bastante amplio. Y en este sentido, como la orientación de esa modalidad era ecológica, también innovadora en la provincia de Corrientes, una de los puntos fundamentales de esta modalidad era justamente la bioética. Entonces, las autoridades me convocan para ver si quería enfrentar el desafío de dar bioética a los adolescentes. ¿Por qué? Porque la bioética como disciplina que nace en la década del 70 de la mano del doctor Van Rensselaer Potter, en realidad es una disciplina que corresponde a las ciencias de la salud, ¿sí? Y que está acompañada por toda una de valor respecto de las conductas humanas dentro
momento se encontraba dentro del claustro de las universidades, por ejemplo, de medicina. Sin embargo, a partir de la década del 80, lo que hace el doctor Potter es sacarla hacia afuera, valga la redundancia en este caso, y empezar a abrir esto de lo que es la bioética como esa disciplina que se encarga de estudiar la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la salud y acompañada por los valores, pero para que se relacione con otras disciplinas. Y ahí comienza lo que se conoce con el nombre de multidisciplinariedad o transdisciplinariedad de la bioética. Se nutre de las otras disciplinas y ciencias y además la bioética también nutre a las demás disciplinas y o ciencias. Entonces, a partir de esa propuesta, comienzo a dar en el año 99 y hasta el 2016 esta disciplina que fue bastante complicada porque en realidad no hay formación para docentes de nivel medio. Entonces tuve que buscar material, trabajo con un profesional de la medicina, obviamente, y material que me proporcionó gente que daba bioética en las universidades y en algunos institutos de formación. Es así que hasta el 2016 yo llevo adelante esta cátedra con los chicos y a partir de ese año me retiro de la enseñanza para adolescentes para empezar a escribir yo mi propio material después de tantos años de práctica docente en bioética. ¿Ya? Adriana, este aspecto multidisciplinario de la bioética quiere decir que se puede vincular, por ejemplo, a la asignatura de historia, a la asignatura de música. Exacto. En mi segundo libro, Educación Bioética Transformadora de Pensamientos, el segundo capítulo tiene un material muy importante a través del cual los docentes de los distintos ciclos, nosotros tenemos la secundaria dividida en dos ciclos, ciclo básico y ciclo orientado. Cada uno de los ciclos tiene una serie de asignaturas. Entonces, cualquiera de los docentes de esas asignaturas puede vincular su programa con temas bioéticos. Entonces, el profesor de matemática, el profesor de física, el profesor de historia, como usted refería, el profesor de música, el profesor de educación física, pueden ir a ese libro, a ese capítulo y ver cuáles son los temas que desde su asignatura o área pueden abordar de bioética. Es realmente riquísimo el espectro en el cual uno se puede mover para enseñar esta disciplina, porque fundamentalmente lo que hace es entablar ese diálogo, y eso era lo que les gustaba mucho a mis estudiantes, ese diálogo permanente entre este tipo de disciplina que intenta unir dos orillas a través de un puente, ¿no? Que es el libro fundamental del doctor Potter, Un puente hacia el futuro. Y esas dos orillas representan la ciencia, por un lado, propiamente dicha, y la otra orilla representa las humanidades y la filosofía. Entonces, ¿cómo unir esos conocimientos para que de alguna manera la ciencia se humanice y las ciencias humanísticas recauden información científica? Es verdaderamente maravilloso. Bueno, yo soy una apasionada de la biblioteca, sobre todo para enseñar a los adolescentes. Y justamente ahí lo siguiente pregunta, Adriana, por favor, si nos puedes compartir algo de esa vasta riqueza que tienes como docente de adolescentes para los docentes que nos van a ver y escuchar y estén interesados en esto. ¿Podrías compartirnos algo de esa experiencia? Sí, cómo no. Sobre todo en bioética, porque como decía, por mi título amplio, digamos, tenía varias materias a mi cargo, pero en particular desde esta disciplina realizábamos proyectos interdisciplinares y multidisciplinares en la institución escolar. Trabajábamos con el profesor de ecología, porque la bioética está muy relacionada con la ecología. En la década del 90, el doctor Potter escribe su segundo libro que se llama Bioética Global,
cuyo planteo fundamental es el cuidado de la naturaleza y del ambiente. Entonces compartíamos contenido y material con el profesor de ecología, con el profesor de formación ética y ciudadana, con el profesor de ciencias naturales y armábamos esos proyectos para que nuestros estudiantes del último año de la secundaria pudiesen investigar y luego presentar no solamente a sus compañeros, sino a la comunidad. Así surge en 2011 un proyecto muy interesante que fueron los basureros ecológicos y que quedaron implementados en la escuela y en la comunidad donde la escuela está inserta. Al pasar el tiempo, después ya en la ciudad se comenzó a ver en distintos puntos estos basureros ecológicos, pero nosotros fuimos los que dimos ese puntapié inicial, varios docentes con nuestros estudiantes muy comprometidos para el cuidado del ambiente. Esa es una de las tantas experiencias que tengo con los chicos. Para para los público y algunos docentes que todavía podrían tener o arquear las cejas como diciendo, ¿de qué va? Podrías, y con esto cerramos, Adriana, ¿cuáles son tres beneficios para nuestros estudiantes, adolescentes, de aplicar la bioética en nuestras aulas y las implicaciones para el sistema educativo en general? Bueno, como refería al comienzo, ayuda a que nuestros estudiantes tengan una formación integral, vale decir, no solamente lo cognitivo, sino también y lo tecnológico, porque ahora en este momento toda el área de la tecnología, la robótica, tiene mucha injerencia en la educación, ¿verdad? Pero hay que seguir apuntando a esa educación humanista, humanizante y humanizadora, personalista, personalizante y personalizadora, ¿sí? Es decir, la persona en principio. Entonces, es fundamental para mí esa formación en bioética porque le da al estudiante la posibilidad de emitir juicios críticos y juicios bioéticos respecto, por ejemplo, del impacto que tiene la tecnología en la vida cotidiana, del impacto que tiene el cuidado del ambiente a partir de comportamientos y conductas responsables. Nosotros apuntamos, y de hecho lo he realizado durante la enseñanza, a un currículo integrador, es decir, que todas las asignaturas puedan participar en un proyecto a partir del cual nuestros estudiantes se beneficien en ese sentido, ¿sí? Es decir, esa educación holística que necesitamos. La bioética les va a ayudar a priorizar el cuidado de la vida, el cuidado de la calidad de vida, el cuidado de la dignidad humana y también el cuidado de todos los seres y del ambiente. Okay. Luego podríamos hablar, pero ya se va a extender mucho, de algunas competencias bioéticas que yo fui redactando cuando me retiré del nivel medio, es decir, a partir de 2016 en adelante, de cómo sin querer y sin darme cuenta les fui enseñando a mis estudiantes la adquisición de estas competencias que tenían que ver con bioética, justamente en esto que estoy compartiendo, básicamente, cómo hacer para poder cuidar la vida de la persona en cualquiera de las modalidades. Y señalo esto porque fue para mí muy grato trabajar con estudiantes de escuelas técnicas que realizan producciones propias y cuando les conté lo que era la bioética, luego ellos hicieron un trabajito de cierre, interpretaron tan bien que su producción debía cuidar ciertos rasgos de la vida del hombre, que no debía ir en contra de la otra persona, que debía cuidar a la naturaleza. Interpretaron también que me sorprendió y me emocionó muchísimo, lo cual quiere decir
que para ellos es un contenido importante. Y de hecho, no voy a dar ejemplo porque sería muy extenso, pero sí decirles que todo lo que tiene que ver con manipulación genética, eugenesia, clonación, es apasionante para los adolescentes. Es un tema o son temas realmente apasionantes. Y yo me voy a permitir, bueno, colocar la imagen de tus libros para que los docentes o el público interesado pueda conocer de, bueno, de ti como pionera y autora y con esta experiencia esto de la bioética y que lo puedan aplicar en sus aulas, Adriana. Sí, con todo gusto. Y si quieren conectarse conmigo a través de Facebook o Instagram, me buscan como Adriana Fontana o La Bioética en el Aula y los ayudo, les comparto la información, cómo pueden hacer, con todo gusto. Seguro que el público interesado se va a comunicar contigo, Adriana. Solo me resta decir, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y fue un verdadero placer haber conversado con Adriana Elizabeth Fontana, bioeticista educativa. Gracias, Adriana, y hasta la próxima emisión. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta pronto.